se dice que se sabe cuándo comienza una guerra, pero no cuándo acabará. En Afganistán empezó hace mucho, mucho tiempo, más de 30 años, cuando los desaparecidos soviéticos invadieron el país. Desde entonces se han matado entre todos, superponiendo guerra sobre guerra. La yihad contra los rusos, una guerra civil entre mujahidines, la yihad de los talibanes, la guerra contra Al-Qaeda. Aquí se han peleado todos contra todos, pero ya hay una fecha de salida. La guerra, según la OTAN, se acaba en el 2014, el año en el que las tropas internacionales se retiran, aunque las bombas trampa de los talibanes estén matando más soldados que nunca. La guerra se acaba, pero ¿y las bombas? ¿Y las minas? ¿Qué se va a hacer con esa letal cosecha sembrada por todo Afganistán? Más aún, ¿qué país dejamos después de 12 años de ocupación y miles de millones de euros invertidos? Nos unimos a una unidad de desactivadores de explosivos, a los hombres y mujeres que caminan sobre las bombas. En el Kabul de hoy, igual que el sol se esconde de repente y comienza a diluviar, se pasa también del olor a cardamomo en los cafés al del cieno en las esquinas. Hay centros comerciales, urbanizaciones blindadas para la clase media, hay tiendas, bancos y hasta cajeros, pero las calles siguen sin asfaltar. No hay un solo semáforo. Muchas mujeres visten burka y la seguridad se ha convertido más en un negocio que en un fin para el ciudadano. La ciudad está llena de checkpoints, pero la seguridad no está bueno, no estamos seguros. Cada minuto que salimos a la ciudad estamos en peligro, porque no sabemos cuándo, cómo y dónde va a explotar un atentado. ¿Un atentado de los talibanes? De los talibanes. Comentarios como este hacen que te pongas en guardia ante cualquier vehículo que se te acerque de esa manera, amenazante, suicida, hasta que recuerdas que en Kabul todo el mundo conduce de esa manera. Rishad, que aprendió español en la universidad, nos acompañará por Kabul hasta que la ISAF nos dé luz verde para dejarnos ir al sur del país, a territorio talibán. 11 años de guerra no han acabado con ellos, ni mucho menos. Solo el año pasado, esta guerra costó la vida de 3.000 civiles inocentes, más de 500 militares de la coalición internacional y centenares de soldados y policías afganos. Quizás por eso muchos de ellos echan maíz a las palomas en las calles de Kabul, recurriendo a la vieja tradición de que el que alimenta a un ave, alimenta y cuida también de su propia alma. La verdad es que se percibe otro Kabul, un Kabul vigoroso, lleno de negocios, de nuevos comercios, en fin, lleno de vida. Sí es verdad que hay mucha policía, mucho checkpoint, mucho control, con el objeto más de escenificar la seguridad que de realmente proporcionarla, lo que hace que la ciudad no fluya y esté permanentemente atascada, pero da la sensación de que el rigorismo talibán ya no tiene sitio, al menos en esta ciudad. Pero no todo el mundo comparte mi opinión. Son muchos los que vislumbran un futuro muy oscuro para Afganistán dentro de un año y medio, en el momento en el que se vayan las tropas internacionales. 2 elecciones amañadas, una administración corrupta hasta la médula, un país invertebrado, 1 millón de mutilados. El actual gobierno lo tiene complicado para ser visto como legítimo. Yo creo que va a volver los talibanes y va a hacer guerra otra vez aquí en Afganistán. Yo opino. ¿Tú crees que los talibanes tienen fuerza como para iniciar una guerra y llegar hasta Kabul? Sí, como les están ayudando los pakistaníes, a lo mejor van a volver a Kabul y van a coger el gobierno. No le falta cierta razón a Richard. Si von Clausewitz o Sun Tzu levantaran la cabeza, se sorprenderían de que la OTAN y Estados Unidos hayan avisado al enemigo, a los talibanes, de cuándo acaban la guerra. Por eso Richard nos lleva a una de las colinas que rodean Kabul, para que veamos la muy explotada imagen de los niños volando las cometas, para que nos acordemos de que los talibanes las prohibieron, y que prohibieron el fútbol, y la televisión, y los cafés, y la educación para las mujeres. Estamos subiendo al Palacio Real.
Sigue tal y como dejaron destruidos las diferentes facciones mujahidines después de la retirada soviética. Está igual. El Palacio Darul Aman está igual porque nadie quiere reconstruir el símbolo de un pasado que ya no volverá. De un rey Amanullah y una dinastía que ya no manda. Porque nadie ni nada garantiza que no vuelva otra vez ese estado perpetuo de guerra al que se han acostumbrado los afganos. Estos pasillos vacíos, estos laberintos de piedras destruidas, las paredes heridas de bala y de metralla, o esas escaleras cercenadas que no llevan a ninguna parte, son una poderosa metáfora de un país que lleva décadas destruyéndose a sí mismo. Bueno, yo creo que la guerra civil nunca acabó. Aquí ha seguido habiendo guerra desde... Bueno, depende de cuando quieras poner el inicio, pero yo diría que desde la invasión soviética. Así que nunca ha parado. Se tuvo la oportunidad de acabar con la guerra entre 2001 y 2002, pero la comunidad internacional perdió esa oportunidad porque todos los recursos se desviaron a Irak. No había ninguna intención de ayudar a los afganos. Peter Juvenal viste de afgano y casi piensa en afgano. Lleva muchos años viviendo en Kabul y regentando el Hotel Gandamak, un lugar de encuentro de periodistas, diplomáticos y cooperantes. Juvenal, antiguo cámara de televisión para la CNN y la BBC, ha retratado casi todas las guerras afganas. Solo una mínima parte del dinero entregado por la comunidad internacional acaba en manos del pueblo afgano. Se cree que solo llega a un 5%. Mira, los americanos se han gastado 30.000 millones de dólares en este país. La población es 30 millones de personas. Eso significa $1 millón por afgano. Y resulta que el salario medio es de 100 o 200 dólares al mes. Así que ¿a dónde ha ido todo ese dinero? Juvenal es un tipo legendario para muchos de nosotros. Es uno de los pocos periodistas que ha conocido personalmente a Bin Laden, así que no me resisto a enseñarle la foto de hace 15 años. ¿Estás igual? Sí, la verdad es que estaba un poco más fuerte. Y menos canoso. Esto fue en una pequeña casa de pastores, por la noche. Él sabía que iba a ser entrevistado por la CNN. Y eso era parte de su campaña de marketing. En ese momento todavía no había hecho nada. Era solo un árabe amenazando a los Estados Unidos. Pero nosotros le tomamos en serio, desde luego. El resto es ya historia. Le pregunto a Peter si la próxima retirada de las tropas de la coalición significa que la guerra ha acabado, que se acabó el juego, game over. Yo recuerdo cuando los americanos dijeron algo parecido allá por 1989, cuando los soviéticos se iban. Como la URSS se retiraba, decían, hemos ganado, el juego ha terminado. No, señores, no, solo empezaba, no se acababa, empezaba otra vez. Y se fueron. ¿Y qué vino? Esa tremenda guerra civil con miles de afganos muriendo sin que le importara a nadie. Aquí llevan en guerra desde 1979, así de claro, incluso antes de la entrada de los soviéticos. Es una cuestión de magnitud. Ahora mismo hay una guerra civil de baja intensidad y tengo la sensación de que después del 2014 será algo parecido. Pero sí, continuará el conflicto. Hemos tenido suerte porque en el hotel de su amigo Juvenal está también de paso Peter Bergen, escritor y analista de CNN, pero sobre todo el tercero en la foto. El que realmente movió los hilos y tuvo los contactos para llegar a Bin Laden. Bergen está preparando un nuevo libro sobre el desaparecido terrorista y viene de visitar la casa donde le mataron. No sentí nada especial. Estaba en el sitio en el que habían matado a Bin Laden y me había pasado 15 años investigándole, pero no fue una experiencia demasiado emocional. Pude ver el sitio donde, bueno, se ven en el techo las marcas de sangre de cuando fue alcanzado en la cabeza por los SEALs. Peter está convencido, y lo dice apesadumbrado, de que Afganistán no interesa a nadie. Los países que por diferentes razones echaron una mano a Estados Unidos en la invasión se quieren ir cuanto antes, incluido España, de este matadero de soldados. La guerra se acaba, sí, pero las bombas se quedan, y los que las pisan son los afganos. Esto es el hospital que la Cruz Roja Internacional tiene en Kabul, un hospital de rehabilitación donde vienen todos los heridos de guerra, tanto militares como civiles. Vamos a hablar con el doctor Alberto Cairo. Lleva 23 años aquí en Kabul y es todo un referente en cuanto a víctimas de guerra. Alberto, ¿qué tal?
Bien. ¿Trabajando? ¿Pero hoy es fiesta? No importa. Es el mejor día porque no hay nadie y puedo hacer muchas cosas. Burocracia, ¿no? Sí, temas administrativos. Estoy acabando el presupuesto para el año que viene y estoy hasta arriba. Por supuesto que la guerra continúa. Echa un vistazo a cuántas provincias en este mismo momento están en guerra con combates todos los días. Escuchas la radio y todos los días muere gente. Mucha gente, la mayor parte civiles. Sí, la guerra continúa. Y se me hace difícil imaginar que Afganistán esté preparado para la paz o que aquí sean capaces de tener una vida más o menos normal. Este hospital de la Cruz Roja Internacional es una de las instituciones más valoradas en Kabul porque se ha mantenido abierto incluso en los momentos más difíciles y siempre ha acogido a todo tipo de heridos, sin importar de qué bando eran. Nosotros no preguntamos quién eres. Preguntamos qué te pasa, qué necesitas, y nos pueden decir lo que quieran. Algunas veces hemos tenido tumbados uno al lado del otro, soldados, talibanes o antiguos talibanes, juntos. Y nos gusta eso. Nos gusta que venga todo tipo de gente. Aquí no se pregunta. Cairo ha curado a muchos afganos, ha visto muchas heridas, muchos mutilados. Una media nos dice de 3 pacientes nuevos al día. Pero confiesa que las bombas que los talibanes utilizan contra las tropas, los llamados IEDs, están teniendo efectos devastadores en la población civil. Trabajo en esto desde hace tiempo y esas bombas nuevas son muy poderosas. Nosotros solo vemos a la gente que viene por aquí, pero a diferencia de los mutilados por las viejas minas, no solo han perdido una pierna, han perdido las dos, o las dos y un brazo, o 2 piernas, un brazo y un ojo. Tienes las combinaciones más terribles que imagines. Son devastadoras, matan a muchos. Es algo horroroso. Solamente el año pasado, y según cifras de la ONU, los talibanes mataron a 2.300 civiles, mientras que las tropas internacionales causaron otras 400 bajas. Unas cifras desoladoras para un país que está al final de todas las estadísticas, en ingresos, en alfabetización, en acceso al agua, en el trato a las mujeres. Afganistán es, según el Comité de Rescate Internacional, el peor país del mundo para ser mujer. Y lo mide en términos de violencia sexual, violencia doméstica, discriminación económica o de salud. 1 de cada 11 mujeres muere al parir. Antes, hasta no hace mucho, cada media hora moría una mujer en Afganistán al dar a luz. Ahora podemos decir que la cosa ha mejorado mucho. Muere una mujer cada 2 horas, sobre todo en la provincia de Badastán. Mahtab Besad es ginecóloga, de la última promoción que se graduó durante la época de los talibanes. A ella le dejaron acabar la carrera, pero después ninguna mujer accedió a la universidad hasta su caída. ¿Guarda todavía sus burkas? No. En cuanto cayeron los talibanes, dejé de usarlos. Mahtab nos recibe en su casa junto a su marido Maruf, también médico, y nos atiborran a comida. Mahtab es un ejemplo de lo que puede ser la mujer en el nuevo Afganistán, pero asiente tristemente con la cabeza cuando le recuerdo los versos de Nadia Anjuman, la poetisa asesinada a golpes por su marido. Con mi soledad, agotada, con dolor y con tristeza, nací para nada. Salimos de casa de Mahtab con la agridulce sensación de haber hablado casi con un espejismo, con alguien irreal y excepcional. El 90% de las mujeres afganas siguen siendo analfabetas y el 80% de ellas acaban casadas en matrimonios forzados. Maruf, el marido, trabaja para el gobierno y no tiene muy claro qué sería de él si volvieran los talibanes. Nuestro conductor, sin embargo, es mucho más pesimista. Volverá y quiere otra vez aquí, en Afganistán. Especialmente los que están trabajando con los extranjeros, no creo que podrán vivir después de 2014, aquí en Kabul. Para llegar al sur, a Kandahar, a la zona donde más se combate, solo hay 2 opciones. O tomas la autopista número 1, la que más atentados, emboscadas y secuestros sufre en el país, o logras meterte en un vuelo de las fuerzas internacionales. Optamos por la segunda posibilidad. Desde ese momento el viaje es una sucesión de aviones militares y helicópteros de combate, de pequeñas escalas o paradas para hacer noche, en las que vamos dejando y recogiendo diferente personal. La mayoría son soldados que vuelven de permiso o de reuniones de estrategia, y el resto, contratistas militares. Algunos simples empleados de empresas de logística y otros mercenarios de seguridad. En fin, que tardamos 3 días en llegar a la denominada Base Lachman, llamada así en memoria de un sargento muerto en combate en el 2004, pero que tampoco será además nuestro destino final.
Aquí es donde los oficiales del grupo de desactivación de explosivos decidirán si nos dejan seguir hacia la zona de más actividad talibán. Es decir, hay que caerles bien y esconder los miedos. Porque estos son unos tipos muy duros y además respetados. El resto de soldados saben que los desactivadores, los EODs, se la juegan siempre que salen. Que su trabajo es buscar y encontrar las bombas que están destinadas a ellos, es decir, que se arriesgan a saltar por los aires para que el resto de los soldados no salte por los aires. Tienes que mirar los alrededores, entender la situación, estar alerta. Muchas veces hay gente que solo se concentra en lo que está viendo y no presta atención a lo que no se ve. Así es como mueren muchos. Solo tienen ojos para la bomba y no se dan cuenta de que las que te matan son las otras bombas que hay alrededor. El sargento Maher tiene 41 años y 3 hijos adolescentes que saben perfectamente a qué se dedica. Ha estado destinado 2 veces en Irak, donde, dice, las bombas eran mucho más sofisticadas y casi siempre en núcleos urbanos, es decir, había que desactivarlas. ¿Te permiten fumar puros habanos en Afganistán? Bueno, realmente este es nicaragüense. Ah, es nicaragüense. Sí. Sí, pero... A ver, tú te estás fumando un puro aquí, en tu oficina, pero estás encima de todos estos... ¿Explosivos? Sí. Bueno, estos son un ejemplo de todo lo que se ha encontrado en Afganistán en los últimos 10 años. La verdad es que es difícil que ahora encontremos alguno de este tipo. ¿Esto es una bomba trampa? No exactamente. Esto es un bidón de gasolina donde va la carga principal de la bomba. Lo rellenan de explosivos caseros, le colocan el detonador y un sistema de activación por presión. Le comento a Maher que sí, que hemos visto en muchos mercadillos este tipo de bidones utilizados para llevar agua y sobre todo gasolina. Eso es, nos dice, y como es tan común, nunca se sabe si alguien lleva agua para su familia o una bomba de 20 kilos. Si esto me lo encuentro en una carretera solitaria, en el campo, y si la situación lo permite, lo vuelo allí mismo. Pero si lo ponen en medio de la ciudad, al lado de una mezquita o una escuela, entonces tenemos que desactivarlo. La guerra en Afganistán es desde hace años asimétrica. La superioridad bélica de la coalición llevó a los talibanes a evitar los combates directos y optar por una estrategia de guerrilla, de golpear y huir. Las bombas trampa han matado a más de la mitad de los soldados caídos en Afganistán. Por eso gente como Maher son tan necesarios. Estos robots hacen la mayor parte de nuestro trabajo. Ahorramos mucho tiempo y muchos nervios. Mira, mi entrenamiento le ha costado al gobierno más o menos $1 millón. ¿1 millón? Sí, $1 millón, mi entrenamiento. Tu entrenamiento. Pero este robot cuesta solo 100.000. Y además si explota lo devuelves. Aún así, 111 desactivadores norteamericanos han muerto entre las guerras de Irak y Afganistán. Pero es cierto que estos robots han mejorado mucho las condiciones de trabajo. Su precisión es sorprendente. Pueden llegar a coger mi pantalón sin apenas rozarme. Qué fino el tío, ¿eh? Me ha cogido la pernera con la pinza del robot. ¿Cuántos explosivos ha podido desmantelar este robot? Este robot ha podido desactivar cientos, varios cientos, quizás más de 1000 bombas trampa. No sé cuánto tiempo lleva aquí. O sea que está salvando muchas vidas. Desde luego, este es nuestro mejor amigo aquí en Afganistán. Maher cuenta que las bombas de los talibanes son muy básicas, toscas llega a decir, y casi siempre colocadas en carreteras o veredas aisladas. Por eso prefieren volarlas allí mismo, antes que jugarse la vida desactivándolas cable a cable. Nada que ver con la película En tierra hostil. Está bien para ser una película, pero eso no es lo que hacemos nosotros. O sea, ¿no sois unos yonkis de la adrenalina entonces? No. Obviamente a veces tengo que jugármela. Pero creo que todos los que trabajamos en esto tenemos un enorme aprecio por la vida. La vida en la base Lagman transcurre entre la indolencia y el aburrimiento. Se percibe cierto hastío, cierta desidia por una guerra interminable.
Preguntas a los soldados y fuera de cámara te reconocen que no saben muy bien si avisar al enemigo de que te vas en el 2014 significa que la misión está cumplida o que se está admitiendo la derrota. En unos meses todo esto, toda esta ciudad levantada en medio del desierto desaparecerá, como lo harán casi todas las bases de las tropas internacionales. Desaparecerá el comedor de la tropa, desaparecerá la oficina de apoyo psicológico al soldado, la Combat Stress, desaparecerán las tiendas de souvenir, no quedará nada, tan solo la arena y un confuso recuerdo de qué significó toda esta guerra durante 12 años. Una guerra no convencional, contra un enemigo invisible que solo abandona sus bases en Pakistán para sembrar las carreteras de explosivos. Estos soldados se sienten expuestos a un peligro innecesario. Saben que pueden convertirse en bajas inútiles de una guerra con fecha de caducidad, en los últimos muertos del tiempo de descuento. Y a nadie le hace gracia morir en la prórroga, en esos meses extra que quedan para abandonar el país. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestra oficina. ¿Y todo esto? Tranquilo, que aquí estás seguro. Espero, porque esto está lleno de bombas. Sí. Paul Finelli es el teniente que manda esta unidad. Él es el que decide sobre nuestro siguiente destino. Es joven, solo tiene 25 años. 2 guerras en paralelo en la última década han hecho que la escala de oficiales del ejército de Estados Unidos se haya rejuvenecido, porque se asciende muy rápido por méritos de guerra. Sí, un desactivador tiene que ser capaz de mantener la calma en situación de estrés. Tiene que ser fuerte y saber manejarse en cualquier tipo de contexto, porque cuando salen ahí fuera, el líder del equipo se enfrenta en una especie de cuerpo a cuerpo contra el que ha hecho la bomba. Finelli lleva siempre encima una medalla de San Miguel y una carta de su novia, escrita desde Sevilla, donde pasó 6 meses aprendiendo español, una baza que jugaremos convenientemente para que nos deje ir al siguiente destino. Cada vez que te bajas del camión y te acercas a la zona donde sabes que hay bombas enterradas, piensas en tu casa. Yo personalmente rezo. Bueno, recuerdo una vez que acabamos de desactivar una bomba y cuando el robot se estaba volviendo nos dimos cuenta de que había una segunda bomba al lado que no habíamos visto. Y entonces encontramos otra y luego otra y creo que al final había como 6 y era como, ¿pero cuántas bombas hay aquí? Setzer es conductor de uno de los equipos de desactivación y lo encontramos jugando al golf. Es de Seattle y su llegada a esta unidad fue casual. Como él mismo dice, había pocos y pagaban más. ¿Qué, el descanso del guerrero? Sí, parece. Bueno, me gusta un poco de relax después de una misión. Convenciéndome de que no estoy en Afganistán. Sí, pero lo estás. Ya. Sí, llevo 7 meses ahora mismo. En estos 7 meses, Setzer y su equipo se han enfrentado a más de 200 artefactos explosivos. Y todos intentan desmarcarse de esa imagen estresante donde un tipo sudoroso, junto a un cronómetro que va cuenta atrás a toda velocidad, tiene que decidir entre cortar el cable rojo o el cable azul. Todos repiten, como un mantra, que para seguir vivo en este trabajo hay que pensar out of the box. De otra manera, pensar diferente. No puedes pensar de manera normal cuando hablamos de bombas. Tienes que pensar en lo que estaba pensando el que coloca la bomba, qué es lo que intentaba. Te tienes que meter en su cabeza e intentar entender qué hay delante de ti, qué te han preparado, antes de empezar a desactivarla. Finelli decide finalmente mandarnos a otra base más pequeña, más avanzada, donde, nos cuenta sonriendo, no nos vamos a aburrir. El teniente, como todos los soldados preguntados en cámara sobre el hecho de arriesgarse en una guerra que se acaba, intenta ser discreto. Creo que casi todos los soldados aquí tenemos nuestra propia opinión sobre esa pregunta. Sin embargo, hay en las bases bastante gente que sabe cómo responder. Son los contratistas militares, los civiles que trabajan para el ejército, los que no quieren que se acabe la guerra. Son trabajadores de empresas contratadas para levantar las tiendas de campaña, tener aire acondicionado en medio del desierto, acarrear cantidades ingentes de agua a la tropa, comodidades, lujos, entiéndase como se quiera, traídos en contenedores, por avión y que no revierten en la economía local. Los afganos ni lo huelen. Hay pilotos rusos, cocineros rumanos, limpiadores de letrinas bangladesíes o sastres filipinos como Lolito, que mantienen abierto un negocio de zurcidos y arreglos de uniforme. ¿Estáis ganando mucho dinero? ¿No? Bueno, mucho. No está mal, pero bastante más de lo que ganaba allí. 2 años trabajando aquí, cosiendo pequeños parches para
Los uniformes de los militares, algunos serios, otros graciosos, algunos salvajes. Mires donde mires, hay una empresa. El correo llega por FedEx, el aeropuerto lo opera DynCorp. El perímetro de la base lo vigilan cepelines de Northrop Grumman. Todo montado y mantenido por técnicos civiles. Esto es la privatización de la guerra. Según el Pentágono, hay 113.000 contratistas en el país asiático, bastantes más que soldados americanos. De hecho, en el 2010 murieron por accidente o atentado más contratistas que soldados. Un riesgo asumible para muchas empresas que están haciendo su agosto en Afganistán, como antes lo hicieron en Irak. Según el Pentágono, 23.000 millones de dólares desde el 2002. Este es el verdadero business de la guerra. $4 por hora. $4 por hora. ¿Cuántas horas al día? 12. 12. ¿Todos los días de la semana? Todos. ¿Todas las semanas del mes? Sí. Pero ¿cuántos meses llevas aquí? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Un año. Un año, año y medio. Más de un año y medio, o sea, te estás llevando una pasta. Sí. Rajesh se considera bien pagado, de hecho muy bien pagado. Mantiene a su familia en la India, paga la educación de sus 2 hijos, se ha comprado una casa y además ahorra. Rajesh trabaja para el gigante DynCorp, una de las mayores contratistas del Pentágono. Así es la subrogación de la guerra. La contrata que se subcontrata y que al final acaba en Rajesh, responsable de la limpieza de las tiendas y que no quiere por nada del mundo que se acabe la guerra. Como tampoco lo quiere Jim, un empleado nepalí que sirve café a los soldados en un green bean. Nunca he salido de la base ni pienso salir, me dice, y es que muchos no saben ni dónde están, si al norte o al sur del país. Jim gana 1.200 euros al mes, pero me he encontrado con algún especialista electrónico norteamericano que se lleva hasta 17.000 euros. Son parte de una nueva casta de segurócratas que viven del delirio bélico y que provocan que el Congreso de los Estados Unidos haya estimado el gasto medio por soldado y año en Afganistán en 680.000 euros. Nos ponemos de nuevo en marcha hacia una base avanzada llamada Bullard. Está en medio de la nada, en la provincia sureña de Zabul, en una zona de gran actividad talibán. Esa carretera, la autopista 1, es el principal objetivo de la insurgencia para cortar los suministros de las tropas internacionales. El helicóptero se balancea constantemente por una tormenta de arena. El desierto y el calor producen innumerables tornados allá abajo. Me fijo en el casco del artillero que dice: deja de gritar, yo también tengo miedo. Tengo la sensación de que nos vamos a desplomar encima de ese pueblo. Y cuando por fin aterrizamos, con el estómago pegado a la garganta, alguien me dice: suerte y cuidado donde pisas. No puedes estar estresado todo el día. Puedes estar, pero no es bueno. Es decir, cuando recibimos el aviso, cuando nos ponemos en alerta roja, pues sí, podemos morir. Y a veces piensas: ha llegado mi hora. Ha llegado mi hora, pero siempre esperas que no sea el día. Mitch es el jefe del pequeño grupo de desactivadores de esta base. Son solo 4 para cubrir casi 50 kilómetros de autopista, así que tienen que lidiar con una bomba trampa casi a diario. Locker estudió Relaciones Internacionales y se metió en esto casi por tradición familiar. ¿Qué opina mi prometida? No tiene ningún problema. Lo tiene claro. Su propio hermano también es desactivador aquí en Afganistán. Así que, bueno, toda la familia. Mi padre es desactivador en la Marina. Mi hermano también es soldado. En fin, que las reuniones familiares suelen ser bastante divertidas. ¿Una familia explosiva? Sí, desde luego. La entrevista transcurre entre espoletas oxidadas, viejos obuses de mortero, carcasas de diferentes proyectiles, balas de varios calibres, en fin, las herramientas de trabajo de esta gente. Estos chicos se pasan el día encerrados en esta oficina, jugando a videojuegos o viendo películas, hoy toca Malditos Bastardos, hasta que suena la alarma, sea a la hora que sea. Cuando empieza a anochecer nos recomiendan que nos acostemos pronto porque ellos no esperan. Si suena el timbre, tendremos 10 minutos para estar listos y salir a buscar la bomba. Y la dichosa alarma, esa que secretamente casi estás deseando que no suene nunca, nos despierta a primera hora. No hay tiempo que perder, el convoy no espera. Hoy la jefa de grupo es una mujer, la sargento Kendall Reed, nacida en un pequeño pueblo de Oregón. La escolta la proporciona el contingente rumano. Iremos a sus blindados aunque no les hace demasiada gracia.
Ocupamos 2 puestos. Somos civiles, no combatientes, no vamos armados y no tenemos a nuestro cargo ningún sector. Tácticamente no servimos para nada y somos un estorbo. El último blindado. Sí, El último blindado bloquea la carretera, ¿no? ya. ¿Sí? Sabéis que no podéis entrevistar a nuestro intérprete afgano, ¿verdad? Vale, No, no se puede, no está permitido, ni siquiera vale. sacarle. ok. Normalmente los intérpretes provienen de otras provincias para evitar así que los locales les reconozcan y sufran represalias. Por eso no quieren salir en cámara. Internet llega a todos los lados, incluidos a los talibanes. Kendall, nos vemos en el punto de explosión. Acompañar a estos hombres te hace pensar que esa puede ser tu última mañana, quizás tu último viaje. Está claro que este es uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Notamos que nuestra tensión se dispara hasta límites de colapso. Suelen salir de la base con una información muy básica. Alguien que ha visto tierra extrañamente removida en un sendero o ciertos cables que sobresalen entre el pavimento. La dichosa bomba está, como no, en la autopista número 1. Solamente en lo que llevamos de año ha habido más de 300 explosiones y casi 400 emboscadas, por no hablar de los robos y los secuestros, es decir, una bomba o un ataque cada kilómetro. Esta carretera, abierta con una enorme publicidad en el 2003 como la mejor manera de vertebrar el nuevo Afganistán, está ahora llena de cráteres. Los talibanes la atacan constantemente para interrumpir los suministros de las tropas y paralizar la economía del país. Parece que hay una bomba en el sendero de ese terraplén, justo donde hay una especie de roca. Así que lo que vamos a hacer es subir por ahí, avanzar y echar un vistazo. Mandaremos primero al robot para asegurar el camino, por si acaso. Contenemos la respiración mientras vemos a Kendall avanzar con su detector. Seguimos grabando y cruzando los dedos para que no ocurra nada. Parece mentira el arrojo que tiene esta mujer. Es una situación un tanto extraña. Normalmente no grabamos a alguien al que conocemos y que incluso apreciamos mientras se juega la vida. Y Kendall está, literalmente, caminando entre bombas. ¿Y si pisa una? ¿Y si explota? Los soldados de la coalición son incapaces de parar a todos los aldeanos, la gente de las villas de alrededor que pasa al lado del supuesto artefacto explosivo. Lo malo de todo esto es que todos estos soldados piensan que cualquiera de estos que está pasando o simplemente mirando puede ser el que tiene el detonador. El sur de Afganistán es de mayoría pastún, la misma etnia a la que pertenecen la mayor parte de los talibanes. Este es su territorio. Aquí, a diferencia de otras zonas del norte y el oeste, la población ve a las tropas como invasoras, como ocupantes. Camioneros, conductores, los habitantes de los pueblos están hartos de cortes de carretera y de parones, de checkpoints y de registros. Los soldados comentan el desprecio por el peligro de mucha de esta gente que le da igual pasar al lado de la bomba. Siempre vamos con sumo cuidado. Si veo algo raro me tiro para atrás y mando al robot a chequear lo que sea. ¿Pero no había nada o es que había explotado ya? Sí, habían plantado una bomba trampa. Pero lo que pasó es que falló la detonación. Explotó parcialmente. Estaba todo lleno de restos de metralla. Como dice Kendall, nunca se está tranquilo hasta que regresas a la base. La bomba había explotado de manera fortuita, pero ¿quién asegura que no era una trampa para atraer al desactivador, relajarlo y conseguir que pise otra bomba mejor escondida? Siempre hay algo de miedo. Siempre. Y eso es bueno, porque te hace ser más segura. Y más cuidadosa. Pero cuidado, si el miedo te supera, va a comprometer tu trabajo. Y no vas a hacerlo bien. Kendall lleva en el ejército desde el 2007. Antes estaba en inteligencia haciendo informes en Bagdad hasta que se cansó, dice, de estar detrás de una mesa. Se hizo el curso y dejó su pueblo natal, Scrappus, en Oregón, por este otro, Shajoy, en Afganistán. Hay que tener respeto por el artefacto que tienes delante. Porque como no lo trates como una trampa explosiva, te va a matar. El
trabajo de Kendall y su equipo incluye también procesar los restos, encontrar huellas, analizar el explosivo, cualquier cosa que indique un patrón de construcción que lleve al tipo que las monta, al bomb maker. Normalmente encontramos lo que llamamos bombas direccionales, de fragmentación. Es un contenedor donde está el explosivo y toda la metralla. Mira, puede ser una olla como esta. Y le añaden balas, tornillos, clavos. Este, por ejemplo, tiene hasta unas tijeras. ¿Estos son las tijeras? Sí, cualquier cosa de metal que pueda causarnos daños. ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¿Estás llorando? Todavía tenía restos de anal en los dedos y me he frotado los ojos. ¿Ha dicho anal? Le digo al sargento Locker. Sí, me responde, son las siglas de amonio, nitrato y aluminio, los componentes habituales de las bombas aquí en Afganistán. Y prosigue, hacemos bastantes chistes con la posibilidad de morir reventado por un anal. Le digo a Locker que en España este explosivo es conocido como amonal, y abandono su oficina pensando en ese humor bizarro de los desactivadores que también cultivan los enterradores o los forenses. Colectivos cuya cercanía a la muerte les permite crear universos irónicos de bromas macabras, pero que sin embargo tienen un enorme apego a la vida. En la base de Bular hay una pequeña capilla ortodoxa del contingente rumano. En sus paredes llenas de escapularios e iconos están también las fotografías de los soldados de este destacamento muertos en Afganistán, la mayoría en la autopista 1 y la mayoría por bombas trampa. Hoy tampoco podemos conectarnos a internet. Hay un blackout, un apagón. Un helicóptero como el que nos ha traído se ha estrellado y han muerto los 11 pasajeros. Y hasta que el Pentágono no comunique la noticia a los familiares, las comunicaciones se cortan para que nadie adelante la noticia. Pero en Fort Bullard no hay tregua. Nada más amanecer nos vuelven a poner en marcha. Otra bomba junto a la autopista, puede que dos, la información es confusa. Sí, hay dudas. ¿Estáis discutiendo sobre eso? No saben si han encontrado dos bombas o una. Espero que sea solo una. Lo vamos viendo en el camino. Ok. Esta vez nos alejamos bastante de la base y de su cobertura. Es una zona despoblada. Y el soldado que nos acompaña está inquieto, no tiene buenas sensaciones. Vamos viendo pequeños puestos avanzados del ejército afgano que son regularmente atacados por la noche. Están vendidos, me dice el militar rumano. Cuando finalmente llegamos a donde está la bomba, vemos a los 3 patrulleros que la han encontrado, parados ante ella, como petrificados. El teniente Doaga no se fía de nuestro alrededor. Es habitual que las bombas trampa contra soldados sean además una trampa para atraer más militares y después emboscarlos. Los conductores afganos, mientras, tratan de saltarse como pueden el bloqueo de la autopista. Así que, por favor, os pido que estéis cerca del blindado. Y si hay una emboscada, si nos atacan, os metéis enseguida. Ok. Y estos son los miembros del ejército afgano contra los que iba dirigido ese artefacto explosivo. Ellos son los que están cayendo realmente en estos momentos de la guerra en las que las tropas internacionales apenas hacen operaciones. Ellos son el verdadero objetivo. Al parecer en esta ocasión la bomba está intacta. El robot le lleva a Kendall el mecanismo de presión y la sargento decide volarla allí mismo. El robot volverá a la zona con una carga explosiva. Acaban de volar el explosivo, nos han atrevido a acercarse a desactivarlo y han preferido hacer un VIP, le llaman, blowing in the place, es decir, reventarlo allí mismo y no correr ningún riesgo. Parece que la cosa está un poco complicada de desactivar. Tras la explosión, la sargento decide inspeccionar personalmente el terreno. Allá va, a recoger evidencias y verificar que no haya otra bomba. Los soldados afganos, sin embargo, y en esto insisten mucho los militares de la coalición, lo hacen todo a la brava, sin protección, sin seguridad, confiando en su suerte o en su instinto, y patean los mismos senderos con apenas un palo. Y entre la confusión y los diferentes idiomas que suenan por la frecuencia, el teniente rumano y yo entendemos que Kendall nos llama, y a punto estamos de poner el pie donde no debíamos. Kendall se enfada, y con razón, porque la zona no es segura,
ni los alrededores tampoco. Mira, restos de explosivo. ¿Que era un bidón con explosivos? Sí. ¿Y era un anal? No lo sabemos. Parece, pero hay que analizarlo. ¿Y qué pones para volarlo? ¿Explosivo C4? Sí, explosivo C4. Esta es una zona complicada, porque los talibanes vienen en primavera desde Pakistán, que está por allí, y atraviesan por aquí para infiltrarse en el país. Y en otoño se vuelven para esconderse durante el invierno. Así que esta es su zona de paso. Y cuando creemos que el día se ha acabado y que otra vez hemos tenido suerte, se confirma la aparición de una segunda bomba unos kilómetros más adelante. Así que nos ponemos de nuevo en marcha. Vamos en el blindado en silencio, rumiando nuestra propia insensatez. 2 bombas en un día desafían cualquier consulta al sentido común. Así que te acuerdas de todos los tuyos y tratas de pensar en otra cosa. Y sudas. Y el miedo se te escapa por todos tus poros. Y te pones el casco, y te lo quitas, y te lo pones en el culo. Y te lo vuelves a poner en la cabeza. Y te duelen las sienes de tanto palpitar. Y se te seca la garganta. Y sonríes de manera nerviosa al soldado que tienes enfrente, que, lo ves en sus ojos, se está partiendo de risa de tu propia angustia. Hasta que el blindado frena y un militar circunspecto te dice: bajad, bomba a 100 metros. Esta bomba ha sido localizada gracias al Zeppelin. Tienen cámaras nocturnas que trabajan con infrarrojos y que rastrean la carretera toda la noche. Así que detectaron un insurgente agachado haciendo un agujero en el suelo. Tecnología de última generación contra insurgentes que pretenden devolver a su país a la Yahiliya, a la época anterior al profeta Mahoma, la de los buenos musulmanes. 4 muertos hace 3 días aquí en el... Este es el agujero que dejó la explosión. Ten cuidado, no salgas del asfalto. Y lo que nos estaba contando el teniente es que al parecer en este puente que hay aquí, que se ve justo donde está el blindado, sufrieron una emboscada con disparos de RPG desde allí y desde aquellas colinas de allí, y al intentar refugiarse en esta zona les habían preparado la trampa, que es colocar la bomba aquí. ¡Bum! Como dice Doaga, inquieta un poco pensar que un insurgente nos esté mirando desde algún escondite. Que haya un talibán escondido tras unas rocas, pasando su dedo nervioso por encima del botón que activa la bomba mientras murmura que Alá es grande. En esas cavilaciones estamos cuando la segunda bomba explota sin aviso previo, justo cuando se ha retirado el robot. En lo que va de año, más de 100 soldados de la coalición internacional han muerto debido a la explosión de uno de estos artefactos improvisados. También varias decenas de soldados y policías afganos, y también, y sobre todo, muchos civiles. Lo peor de todo es que las bombas no piensan, se quedan latentes en estas cunetas hasta que alguien las pisa y las hace estallar. Dejamos el sur, la guerra abierta, y nos vamos hacia el norte, al valle del Panjshir, una zona de mayoría tayika que ni los rusos primero ni los talibanes después lograron conquistar. De hecho, el valle fue la cabeza de puente que utilizaron los norteamericanos en el 2001 para comenzar su invasión. En aquella época vivía aquí durante un par de meses, lo suficientes para entender que esta gente se ven a sí mismos como una especie de afganos indómitos, tipos bravos, irreductibles, con una ancestral cultura de violencia que todavía hoy se encuentra en los niños que juegan a pistoleros en las calles de Sharikar o Jabal Sarad.
La aldea de Gulbuhar está a la entrada del Valle del Panjshir, el único lugar que los talibanes no consiguieron conquistar. Hace 11 años aquí me decían que tenían muchas esperanzas de que las cosas cambiaran, de que el pueblo progresara, de que las inversiones llegaran. Evidentemente, en estos 11 años aquí nada ha cambiado y todo ese dinero que ha invertido la comunidad internacional, gran parte de ese dinero, ha ido a parar a los bolsillos de los políticos corruptos de turno. El gobierno de Kabul no nos ha dado ninguna ayuda desde que cayó el régimen de los talibanes. La única diferencia es que por fin vivimos en paz. El gobierno ha recibido millones de dólares en ayuda, pero no ha hecho nada. Al menos aquí. Puedes comprobarlo. Mira la calle, no está ni asfaltada. Abdul, el maestro del pueblo, habla con cierta amargura y desencanto. Esto no es lo que les vendieron. Desde aldeas como esta, Gulbuhar, recuerdo que las tropas especiales de los Estados Unidos lanzaban sus misiones contra las posiciones talibanes. Esta gente se creyó que la comunidad internacional les iba a ayudar, que llegaría la prosperidad. Pero como dice Abdul, la sempiterna corrupción ha hecho ricos a unos cuantos y el resto del pueblo sigue como entonces, pero con una creciente desafección, como se ha visto en estos niños, a todo lo que huela occidental. Los actuales gobernantes deciden los contratos para arreglar las carreteras o reconstruir el pueblo, pero los adjudican a determinadas empresas y al final el dinero acaba en sus bolsillos. No, el dinero de la ayuda humanitaria se reparte para beneficiar al pueblo, para reconstruir las ciudades, para construir escuelas. Yo estoy seguro de que el dinero no se pierde. Mohamed Asher nos recibe en su casa junto a parte del equipo con el que trabaja en la reconstrucción de la misma zona en la que vive el maestro, la que, y eso lo puedo verificar, está igual que hace 10 años. Asher coordina las ayudas que llegan de la comunidad internacional para decidir en qué proyectos invierten, en puentes, calles, canalizaciones, escuelas. Yo y todos los que conozco estamos muy satisfechos con la presencia extranjera. Yo te diría que el 100% de la población, al menos aquí, nos han ayudado muchísimo. Asher, antiguo comerciante de ropa en Mazar-i Sharif, decidió, según él, dejarlo todo para dedicarse a ayudar a su pueblo. Maneja grandes cantidades de dinero que, le recuerdo, todos nosotros, los países donantes, le damos. Y le digo que no veo mucho control en esa ayuda. Y me insiste. No existe la corrupción. Por ejemplo, yo no cobro por el trabajo que hago. No tengo sueldo. Lo hago por mi país y por mi pueblo. El angosto desfiladero del río Panjshir es de una belleza hipnótica. Siempre me he imaginado a los muyahidines corriendo ladera abajo de manera suicida para lanzarse contra los blindados rusos que una y otra vez intentaban subir por esta carretera. Muyahidines, guerreros de Dios, luchadores indómitos como Tawakkal, que perdió un ojo en un bombardeo ruso. Nos lo encontramos en la tumba de Ahmed Massoud, el león del Panjshir, con quien luchó durante años. El general Massoud, líder de la resistencia antirrusa y antitalibán, asesinado por agentes de Bin Laden, es venerado hoy en Afganistán como mártir nacional, olvidándose de esa pequeña parte de la historia en la que fue un señor de la guerra más que devastó Kabul con sus hombres y misiles. Desde mi experiencia, ningún país extranjero se va a otro país solo a ayudar. Yo creo que mientras no se vayan las tropas internacionales seguiremos igual. Solo los afganos podemos sacar adelante el país porque todos esos países extranjeros vienen por sus propios intereses. El viejo guerrero Tawakkal se queja, no sin cierta razón, de que Estados Unidos lidera el combate contra los talibanes mientras que a la vez ayuda militarmente a Pakistán, que es quien da refugio a los talibanes. A este muyahidín, bregado en la lucha contra los rusos, experimentado combatiente contra los talibanes y, lo dice medio sonriendo, también contra otras facciones de otros señores de la guerra, no le asusta la idea de la vuelta de los talibanes. Chatarra bélica de los tiempos de su guerra como muyahidín contra los rusos. Tenemos experiencia en la guerra. No tenemos ningún miedo de los talibanes. Cuando las tropas internacionales se vayan, si los talibanes quieren guerra, la tendrán. Lo único que nos preocupa es la suerte de la población civil. Una bonita frase que casi siempre es mentira en este país. El propio Tawakkal luchó junto a Massoud por dominar Kabul en una guerra civil que causó decenas de miles de muertos y que solo acabó cuando los talibanes tomaron la ciudad y expulsaron a las diferentes milicias, incluida la de este viejo muyahidín. Nadie que haya luchado en este país tiene las manos limpias. Ahora muchos de los antiguos señores de la guerra ocupan escaños en el Parlamento y preparan su futuro en un Afganistán sin presencia de las ya molestas tropas internacionales.
Algunos incluso se preparan para la guerra porque para ellos el juego empieza otra vez. Aquí nadie ha pagado por sus crímenes de guerra, nadie ha hecho justicia a los muertos. Miro todos estos cañones doblados, postrados, como derrotados o como descansando y pienso en la lógica de la guerra. ¿Quién compró todo esto? ¿Quién lo vendió? ¿Quién se hizo rico llenando este país de kalashnikovs, de cañones, de katyusas, si hay hasta misiles Scud rusos? Esto estaba aquí hace 10 años cuando me dijeron que todo iba a fundirse en un acto ceremonial, catártico, purificador, de final de ciclo, de final de guerra. Y aquí sigue.